Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien recibe un manual ultra exclusivo para entrar al club más restringido y maravilloso del universo. Uf, me imagino que la reacción lógica sería abrir la primera página y buscar la lista de reglas. Exactamente. Empezar a tachar los requisitos. Que si hacer esto, no hacer aquello, o vestir de tal o cual forma. Claro, la típica lista de admisión. Pero al leer con cuidado, pues, surge una revelación asombrosa. Resulta que el texto no es una lista de instrucciones sobre cómo entrar, ¡Wow! sino que son las pruebas innegables de que esa persona ya está dentro. Exacto. Y con esa idea en mente, les damos la bienvenida a una nueva exploración a fondo. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos sobre la mesa un documento realmente fascinante. Así es, un análisis exegético y teológico muy riguroso. Y además, sobre uno de los textos antiguos más famosos de la historia. Totalmente. Para quienes nos escuchan, estamos hablando de Mateo 5, del versículo 1 al 12, en su clásica versión de 1909, las famosísimas Bienaventuranzas. La gran apertura del legendario Sermón del Monte. Pero, la misión de hoy no es hacer una lectura por encimita. Nuestras fuentes nos proponen decodificar la maquinaria secreta de este pasaje a través de 3 dimensiones temporales exactas. Pasado, presente y futuro. Es como si estuviéramos a punto de desplegar un mapa tridimensional, para entender cómo opera la ética de un reino completamente distinto al nuestro. Y es un mapa verdaderamente complejo. Me entusiasma muchísimo que abordemos este análisis hoy, porque nos obliga a salir de esa lectura plana a la que estamos acostumbrados. Totalmente de acuerdo. Para establecer un poco el escenario de nuestras fuentes, pensemos en el momento histórico. Jesucristo está en un monte, rodeado de sus discípulos más cercanos y de multitudes inmensas. Ajá. Y decide usar una forma literaria muy específica del mundo antiguo, la declaración de bendición. Que en el idioma original la palabra que se usa es Macarios. Exacto, que solemos traducir como dichosos o bienaventurados. Lo analíticamente fascinante aquí es que desde la primera palabra no está dando sugerencias de comportamiento para la sociedad. Claro. Está proclamando de manera oficial cuál es el carácter fundamental, el ADN esencial, de un ciudadano que ya pertenece a su reino. Qué buen análisis. Y antes de que activemos la máquina del tiempo para viajar por esas 3 dimensiones que mencionaste, necesitamos entender la regla principal que rige todo este ecosistema. A ver, cuéntame. Al revisar las notas de este documento, se me venía a la mente una analogía visual. Leer las bienaventuranzas es como mirar el negativo de una fotografía tradicional. Me encanta esa imagen. Porque en un negativo fotográfico todo está invertido respecto a lo que consideramos el mundo real. Las sombras oscuras aparecen como luces brillantes. Claro, y lo que debería ser luminoso se ve oscuro. Exactamente lo mismo ocurre en este texto con los valores humanos. Lo que el mundo moderno considera debilidad, aquí es fuerza máxima. Totalmente. Lo humilde es exaltado y resulta que lo que es perseguido y aplastado pues termina recibiendo la recompensa más alta concebible. Para construir sobre tu excelente analogía del negativo fotográfico, fíjate que captura perfectamente la esencia del texto. La base teológica que nuestras fuentes detallan respalda esa idea de manera contundente. Ajá, lo del carácter invertido. Exacto. Si observamos el panorama general, vemos el mismo principio operando en otros textos antiguos, como en la primera carta a los Corintios, capítulos 1, versículos 27 al 29, donde el texto argumenta que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Es la definición del reino invertido. Tal cual. La lógica humana dicta que el poder y la asertividad agresiva son las métricas del éxito, pero la lógica de este reino opera en reversa. Y justo aquí, me parece, es donde el análisis señala una confusión doctrinal gigantesca, una que probablemente ha persistido durante siglos. Uf, sí, una confusión enorme. Existe esta tendencia natural a leer las bienaventuranzas como si fuera una escalera de méritos. Como una lista de tareas. Exacto. Como si dijeran, si te esfuerzas mucho por ser pobre en espíritu y si tratas de llorar más, entonces como premio te dejarán entrar al reino. Y esa es la confusión central que el documento busca aclarar. Verlas como una lista de requisitos de admisión es un error categórico. Totalmente. El texto no está prescribiendo cómo entrar a esta realidad espiritual. Está describiendo cómo son y cómo viven los que ya pertenecen a ella.
O sea, son evidencias visibles de una transformación, no una cuota de entrada. Exactamente. Evidencias, no requisitos. Esa distinción cambia las reglas del juego por completo. Pero me genera una duda muy práctica y me encantaría escuchar tu perspectiva basada en el análisis. Adelante, claro que sí. Si estas características tan inusuales ya definen a los ciudadanos de este reino, pues ¿de dónde salieron? Excelente pregunta. Porque ¿fueron conceptos completamente nuevos que se revelaron de golpe esa tarde en el monte? ¿O hay un precedente? Y esa es precisamente la puerta de entrada a nuestra primera dimensión analítica. El pasado. La raíz profética. Ah, claro. Nuestras fuentes son muy enfáticas en demostrar que las enseñanzas expuestas en ese monte no surgieron en un vacío histórico. Son el cumplimiento meticuloso y exacto de expectativas plantadas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. O sea, la historia de Israel. Exacto. Siempre existió lo que los historiadores llaman el remanente fiel. Ese pequeño grupo de personas ya vivía estas realidades mucho antes del Sermón del Monte. Empecemos a desempacar cómo se veía ese pasado, porque me parece crucial. La primera declaración dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ajá. A simple vista, pobreza de espíritu suena a tener una pésima autoestima. Pero asumo que el contexto nos cuenta una historia diferente. Totalmente diferente. Si rastreamos la frase hasta su raíz, encontramos textos como Isaías 57 y el Salmo 34. Donde se habla de Dios habitando con el humilde. Así es, en la historia de Israel, ser pobre o quebrantado no significaba odiarse a sí mismo. Significaba llegar a un punto de reconocimiento de total bancarrota espiritual frente a la divinidad. Claro, era entender que no tenían recursos propios. Exacto. Reconocían que sin la intervención directa de Dios estaban perdidos. Es como tocar fondo de una manera productiva. Y eso nos conecta, creo yo, de forma muy natural con la segunda característica, los que lloran. Sí, el llanto. De nuevo, bajo nuestra lente moderna, glorificar el llanto parece casi fomentar la depresión. Pero en el panorama histórico, el dolor estaba ligado al exilio en Babilonia y al peso del pecado. ¡Qué buen punto! Y no era un llanto de simple autocompasión, era un duelo profundo por la fractura de su relación con Dios. Como menciona Isaías 61, ¿verdad? Exactamente, que habla proféticamente de consolar a los que están de luto. Incluso Eclesiastés capítulo 7 plantea que el pesar es mejor que la risa frívola. Porque produce reflexión. Tal cual. Es una tristeza que funciona como catalizador para el cambio, no como un pozo de desesperación. Tiene muchísimo sentido. Y me imagino que esa misma experiencia moldea las siguientes dos características del análisis: los mansos y los que tienen hambre de justicia. Así es. Porque Israel fue un pueblo constantemente pisoteado por imperios más grandes. Y esa es la clave para entender la mansedumbre en su contexto original. No era debilidad ni cobardía. El Salmo 37 ya establecía que los mansos heredarían la tierra. La fuerza bajo control. Exacto. Era la característica de quienes, a pesar de poder tomar venganza, decidían conscientemente esperar pacientemente a que Dios actuara. Y el hambre de justicia nace de esa misma carencia, claro. O sea, el análisis menciona Isaías 55 y Amós 8. Así es, un hambre que no era de pan físico, sino de escuchar verdades divinas. Una sed acumulada por siglos de carencia histórica. Fíjate qué interesante cómo evoluciona el carácter, porque luego el análisis nos lleva a evidencias más relacionales. Los misericordiosos, los limpios de corazón y los pacificadores. Ajá. Y el sistema antiguo estaba muy enfocado en lo externo, en los rituales, pero estas bienaventuranzas apuntan a la maquinaria interna. Completamente. Y el precedente ya estaba allí, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde Dios declara: misericordia quiero y no sacrificio. Una evidencia de pacto real. Exacto. Cumplir ritos era fácil, pero transformar el corazón requería un cambio real. Lo mismo con la pureza. El Salmo 24 exigía manos limpias y un corazón puro para acercarse a Dios. Y los pacificadores buscaban ese shalom hebreo, la restauración que menciona Isaías 52. Así es. Y eso nos deja con la última característica del pasado: los perseguidos por causa de la justicia. Que, siendo honestos, la historia no es muy romántica en esa parte. Para nada. Nuestras fuentes citan crónicas antiguas como Segunda de Crónicas 36 o Nehemías 9,
El remanente fiel siempre sufrió rechazo violento. Asesinaban a los mensajeros. Exacto. El pasado dejó una base innegable. Operar bajo este reino invertido siempre genera un choque tectónico con el mundo. Y ese choque tectónico, fíjate, me obliga a hacer una pausa. Quiero plantearte un reto desde la perspectiva de nuestra audiencia. A ver, me interesa mucho escuchar ese reto. Porque analizar el pasado histórico es fascinante. Pero es muy fácil dejar todo esto archivado en la categoría de historia antigua. Claro, como si no nos tocara hoy. Exacto. Nuestro documento indica que estas características operan hoy como evidencias del nuevo nacimiento, como procesos internos reales. Entonces, la gran pregunta analítica es, ¿cómo se traduce esta maquinaria milenaria en la vida de un creyente hoy en día? O sea, en medio del tráfico o en la oficina. ¿Cómo opera la segunda dimensión, el presente? Agradezco muchísimo la excelente pregunta, porque es una transición vital. Si no traemos esto al presente, se queda como un mero ejercicio académico. Totalmente. En la dimensión del presente, las bienaventuranzas se convierten en la evidencia del carácter actual. Hoy en día, ser pobre en espíritu, en un mundo que nos grita «tú eres suficiente», es un acto de rebelión profunda. Significa reconocer una dependencia total, ¿no? Exacto. Nuestras fuentes hacen un paralelismo con el Evangelio de Juan 15, donde dice «separados de mí, nada podéis hacer». Y el llanto, en el presente, se convierte en un arrepentimiento genuino. Como dice 2 Corintios 7, una tristeza que produce un cambio sanador. Me gusta mucho por dónde vas. Básicamente destruye la ilusión moderna de la autosuficiencia. Así es. Entonces, si llevamos eso a la mansedumbre y al hambre de justicia, pasan de ser una postura pasiva a una forma de operar en sociedad. En un ambiente corporativo donde el que grita más fuerte gana, la mansedumbre debe verse como una anomalía. Es una anomalía absoluta. El análisis vincula la mansedumbre con el dominio propio, fruto del espíritu según Gálatas. Es la capacidad de tener el poder para vengarse y elegir actuar con gracia. Y el hambre de justicia dictamina las prioridades. Tal cual. Buscar primero el reino, como dice Mateo 6. Y me parece fascinante cómo conectas eso con las relaciones humanas. Porque ser misericordioso o limpio de corazón hoy en día, en medio de la cultura de la cancelación, es nadar contra una corriente fortísima. Exactamente. Mostrar misericordia hoy afecta radicalmente cómo juzgamos. Santiago 2 nos recuerda que el juicio será sin misericordia para el que no la mostró. Uf, qué fuerte. Sí. Y la pureza de corazón, según Hebreos 12, es una búsqueda activa de santidad y transparencia en un mundo lleno de dobles intenciones. Y los pacificadores asumen lo que el análisis llama el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Citando 2 Corintios 5. Exactamente. Se meten en medio de las fracturas para conectar puentes. Y eso nos lleva a la conclusión inevitable de esta dimensión presente. Intentar vivir todo esto, inevitablemente, va a generar fricción. El choque tectónico no se quedó en el pasado. Así es. Aterrizamos en el conflicto ineludible. Vivir piadosamente hoy garantiza persecución, como bien dice 2 Timoteo 3. Puede que no sean leones en un coliseo, pero es rechazo social o burla. Y, siendo muy honestos, escuchar todo esto causa un poco de vértigo. Sí, te entiendo perfectamente. Vivir en este presente parece requerir un esfuerzo contracultural monumental que debe agotar. Totalmente. Y eso me lleva a plantear la siguiente duda estructural. Toda esta tensión presente necesita un punto de resolución. El ser humano necesita saber que al final del camino hay un balance. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo este proceso según el análisis? Esa necesidad de resolución es profundamente humana. Y es precisamente lo que aborda la tercera dimensión de nuestro análisis, el futuro. La consumación. Exacto. Lo que teológicamente se denomina la dimensión escatológica. Y lo abordo con gran asombro, porque es el evento futuro donde todas las cuentas se saldan. Hagamos una pausa ahí, para quienes nos escuchan. Básicamente estamos hablando del desenlace final de la historia humana, ¿verdad? Exactamente eso. Lo hermoso de este análisis es ver que cada actitud del creyente viene atada a una promesa futura garantizada. Entonces, cuando el texto promete que de ellos es el reino para los pobres en espíritu, no es una palmadita en la espalda, apunta a una transferencia de poder real. Es una transferencia absoluta. Apocalipsis 11 declara que el dominio total pasará a Cristo. Y pensemos en la promesa para los que hoy lloran, la consolación. Que no es una terapia temporal. Exacto. Es la eliminación absoluta del dolor.
Apocalipsis 21 lo describe hermoso. Dios enjugará toda lágrima. ¡Qué imagen tan potente! Y los mansos reciben la promesa de heredar la tierra, como menciona Romanos 4. Los que renunciaron a dominar el mundo con violencia, terminan heredándolo. Y los que hoy tienen hambre y sed serán literalmente saciados. Apocalipsis 7 indica que alcanzarán una realidad futura donde la justicia será plena. Y para los misericordiosos, alcanzarán gracia en el juicio, según Santiago 5. Pero la promesa para los de limpio corazón me fascina. Verán a Dios. La visión beatífica, Primera de Juan 3, dice que lo veremos tal como Él es. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Como si la filiación glorificada se manifestara públicamente, como menciona Romanos 8. Ese es exactamente el punto. Y para cerrar el análisis del futuro, está el galardón final para los perseguidos. Apocalipsis 22 enumera la recompensa eterna según las obras, que compensa de manera infinita cualquier pérdida del presente. Admiro profundamente cómo estas tres dimensiones encajan a la perfección. La raíz del pasado, la evidencia del presente y la recompensa del futuro. A modo de síntesis analítica, el pasaje de Mateo 5 no es un manual de ingreso, sino el retrato fiel en tres dimensiones de quienes ya han nacido en este reino invertido. Es una obra maestra, sin lugar a dudas. Y para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión desafiante. Me parece excelente. Si este texto nos demuestra que el reino de Dios opera de forma totalmente invertida a nuestra lógica, donde el dolor se vuelve consuelo y la persecución se vuelve galardón, Así es. y si sabemos que nuestra identidad actual define nuestro destino futuro, pues para quienes buscan aprender de esto, surge una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría si hoy dejáramos de huir de las situaciones que nos hacen sentir pobres en espíritu o quebrantados y empezáramos a verlas como la evidencia misma de que ya poseemos la ciudadanía más valiosa del universo? ¡Wow! Es un pensamiento sumamente provocador, que cambia toda la perspectiva. Totalmente. Ha sido un placer enorme analizar textos con tanta profundidad contigo. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias por el espacio. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos muy pronto en la próxima exploración a fondo.